Si te dieran 5 minutos para hacerle una sola petición al rey de España, ¿qué dirías? ¿Qué pedirías para ti o para otros? Quizá dices, bueno, el rey de España tampoco es que tenga tanto poder ahora mismo, pero bueno, ¿y qué si estuvieras delante del hombre más poderoso de todo el mundo y pudieras pedirle una petición? ¿Qué le pedirías? ¿Pedirías para ti o quizá pedirías para otros? Y no nos damos cuenta de que como hijos de Dios podemos venir delante del Todopoderoso, delante del Rey de Reyes, y podemos venir para darle no una petición, sino nuestras peticiones, y también para interceder por otros. Hoy hemos leído de una historia muy especial. Capítulo 25 de Primera de Samuel es un capítulo que me encanta, una historia dramática, una historia especial, incluso tan especial que a nuestra primera hija la llamamos Abigail, una historia que nos habla de ricos y de pobres, una historia que nos habla de siervos humildes y también de señores engreídos y arrogantes, una historia que nos habla de palabras terriblemente ofensivas, pero también de palabras confortantes, una historia que nos habla de 2 funerales y de una boda, de matrimonios fracasados y de matrimonios felices, una historia que nos habla de venganza humana y también venganza divina, pero creo que por encima de todo, y el centro de todo esto, es que es una historia que nos habla de intercesión, una historia que nos habla de intercesión. En esta historia encontramos al rey David, un hombre que Dios había dicho que es un varón conforme a mi corazón, un hombre que Dios había ungido con su espíritu por medio de Samuel, el profeta de Israel, este hombre que murió justo en el inicio de este capítulo. Y en este capítulo vemos cómo 2 personas muy distintas vienen delante de David. 2 personas muy distintas tienen un encuentro con David, con el ungido de Dios, Abigail y Nabal. En el capítulo anterior vimos la semana pasada cómo David había perdonado la vida del rey Saúl, no se había vengado de su enemigo. Y en el capítulo 26, el que sigue, vimos que también lo hizo otra vez, 2 veces, capítulo 24 y 26, David no se venga de su gran enemigo, el rey Saúl. Pero es que en este capítulo viene otra vez la tentación y la prueba de si vengarse de su enemigo o no, la tentación de la venganza. Y lo que vamos a ver en este capítulo es cómo, debido y por medio de la intercesión sabia y oportuna de Abigail, David finalmente no toma venganza de esta ofensa, de este necio Nabal. El título de esta predicación va a ser Intercediendo delante del rey. Intercediendo delante del rey. Cuando hablamos de rey nos referimos a David porque él era el rey legítimo que Dios había ungido para este tiempo. Pero vamos a ver, cuando hablamos de intercediendo delante del rey, tenemos cada uno de nosotros una responsabilidad, si somos hijos de Dios, de interceder delante del Rey de Reyes, el Todopoderoso de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo viene. Un día va a venir con su juicio, con su venganza contra el pecador insensato, y vamos nosotros a interceder delante de Él por estas personas que se pierden. Lo repito, Cristo un día ejecutará juicio contra el pecador insensato. Vamos a interceder delante de Él por esas almas que se pierden. Hoy queríamos hablar sobre esto. En primer lugar, hoy queremos ver que aquí vemos un matrimonio difícil, en los primeros versículos, un matrimonio difícil. Versículo 2 y 3 vemos esto. Nos habla de Nabal, un hombre muy rico que tenía 1000 ovejas y 3000 ovejas y 1000 cabras. El nombre de Nabal, curioso, este nombre significa insensato, imprudente, tonto. ¿Quién le pondría a su hijo un nombre así? Pues yo no se lo pondría, pero los padres de Nabal le pusieron a su hijo este nombre, que significaba insensato. Y así también fue su carácter. Un hombre insensato, se nos dice aquí, y el contraste que hay en el versículo 3 es mucho. Lo que dice el versículo 3, que dice, aquel varón se llamaba Nabal, su mujer Abigail, era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras. Un matrimonio muy difícil porque eran como blanco y negro, como la noche y el día. Nabal, alguien que significaba su nombre necio e insensato, y así era su carácter, duro y de malas obras. ¿Qué significaba el nombre de su mujer? El nombre Abigail significa el gozo de su padre, el gozo de su padre. Y vemos que era una mujer de buen entendimiento y una mujer hermosa.
Y esta mujer, su nombre significaba el gozo de su padre, y por supuesto, cada niño cuando nace es un gozo en la familia, es un gozo para sus padres, y seguramente esa es la razón por la que le pusieron este nombre. Pero quizá este gozo que tenía el padre de Abigail, cuando nació con el paso del tiempo, se convirtió en, quizá de un gozo fue pasando a un egoísmo. Porque el padre de Abigail, siguiendo la costumbre de la época, acabó arreglando un matrimonio para su hija y recibiendo así una buena dote, un buen regalo de este hombre rico, pero insensato. Concertó un matrimonio para su hija con un hombre muy rico, sí, que traería dinero a la familia, pero que también traería desgracia a la familia. Así que este matrimonio de Abigail seguramente era un matrimonio concertado, como ocurría tantas veces en los tiempos antiguos. Y por supuesto, como padres ya no estamos en esa época de concertar los matrimonios de nuestros hijos, hijo o hija, pero tenemos mucha influencia también en cuanto a eso. Y nos tenemos que preguntar, ¿con qué tipo de persona voy a animar a mi hijo que comience una relación o que se case? Padres, ¿animarías a tu hijo o a tu hija a comenzar una relación con un chico o una chica que no conoce al Señor? Quizás decimos, bueno, pero es que tiene buenos modales, o es que se quieren, o es que viene de buena familia, o es que son buenos amigos nuestros, o como el padre de Abigail, dirás, bueno, pero es que tiene mucha pasta y nos viene bien a la familia. No, ¿qué es lo que de verdad importa? Lo que de verdad importa es que conozca, que ame y que viva para el Señor. Eso es lo importante. Lo demás es secundario. Lo importante es la relación que esa persona tenga con el Señor. Y sin duda, por lo que leemos en el resto del capítulo, nos hace ver que este matrimonio era lo que el apóstol Pablo llamaba un yugo desigual. ¿Qué es un yugo desigual? Es cuando pones, antiguamente que se araba con animales, es cuando pones a un burro fuerte con un burro que está escuchimizado, que no sirve para nada, los pones en el yugo y pues la cosa va a ir mal, uno va a tirar y el otro no. O lo mismo si pones a dos vacas así o dos bueyes así, no va a funcionar bien. Y así es lo que pasa con un yugo desigual en el matrimonio, alguien que conoce al Señor con alguien que no le conoce. Y Pablo, en 1 Corintios, claramente dice, no os unáis en yugo desigual, que no nos metamos voluntariamente en estas relaciones desiguales, sea en el matrimonio, o sea también en negocios, o sea también en otras cosas que van a implicar mucho de nosotros. Por supuesto, el matrimonio es esa relación más cercana que hay, no os metáis en eso. Y en este caso vemos que era un yugo desigual. Abigail nos da una evidencia en este capítulo de que era una mujer de Dios, que estaba cerca de Dios, que se dedicaba a las buenas obras. Y Nabal nos da evidencias en este capítulo que no le interesaba a Dios para nada y que era un hombre duro y de malas obras. Y desgraciadamente también ocurre en nuestros tiempos. ¿Cuántas Abigailes hay también en el día de hoy en el pueblo de Dios? Mujeres son a veces son hombres, que por las circunstancias están casadas con alguien que no es creyente. Y es una situación difícil. Y quizá tú dices, ¿y qué hacer si me encuentro en este caso? Pues el apóstol Pablo nos da la instrucción en 1 Corintios 7, del 13 al 14. Dice ahí, si una mujer tiene un marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. Aquella persona que es creyente va a tener una influencia muy grande sobre la persona que no es creyente y en muchos casos Dios utiliza eso para atraer a la otra persona a Cristo. Ahora, no nos tenemos que meter en esas relaciones, pero si cuando el Señor nos salva estamos en esa relación, pues continuemos y oremos por nuestro cónyuge. Hay algunas sectas hoy en día, son sectas porque no son otra cosa, que cuando una persona se convierte a sus creencias obligan a divorciarse a esa persona de su esposo si su esposo no se convierte a esas creencias. Eso va totalmente en contra de lo que nos dice la palabra de Dios. Claramente lo dice Pablo en 1 Corintios 7. Pero ¿qué le hubiera dicho el mundo de ahora a Abigail? Pues el mundo de ahora le hubiera dicho, mira chica, tu marido no te quiere, tu marido es duro, tu marido es cabezón, es terco, y encima no solamente eso, es que es una mala persona, tu marido solo piensa para el dinero, déjalo y vete con otro. Alguno hubiera dicho, mira, encima no es creyente, déjalo. Pero no era la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que eso ocurra y es difícil, muy difícil. Pero es la voluntad de Dios que lo que se ha unido no lo separe el hombre. Abigail fue una mujer que luchó
por su matrimonio y que no se rindió hasta el final, hasta el final. Ella amaba a su marido, aunque su marido estoy seguro que le haría la vida imposible. Un marido duro y de malas obras. Ella seguro que intercedía por él, como vamos a ver aquí, aunque él no lo merecía. Ella oraba por él, ya que él no podía ni quería orar por sí mismo. Pero ¿sabes qué? Aún también con todas estas cosas, también Abigail no se dejó influir por la vida de pecado de su marido. Porque muchas veces ocurre también así. La vida de pecado de un cónyuge influye en el otro, pero Abigail siguió recta en los caminos del Señor, por supuesto, orando por su marido, intercediendo por su marido, amando a su marido, pero sin dejar que las malas obras de su marido le influyeran en sus decisiones. Ella prosiguió en buenas obras. Un matrimonio difícil, pero en segundo lugar queremos ver que también se nos habla en este capítulo de un mensaje cordial del versículo 4 al versículo 9. Después de esta corta descripción sobre el hogar y el matrimonio de Nabal, vemos que David aparece en la escena y David le envía un mensaje a este hombre llamado Nabal. Y el mensaje de David era un mensaje de bendición. No era un mensaje ofensivo, era un mensaje de bendición. Versículo 5, David le dice a sus jóvenes: id y saludadle en mi nombre y decidle así: sea paz a ti, paz a tu familia y paz a cuanto tienes. Ese saludo hebreo que quizá lo has escuchado, shalom, paz, era un saludo hebreo. Deseaban que esa persona le fuera bien, que fueran prosperadas. Y ahí vemos que David actúa con cortesía, con respeto, con honra, con modales. Él le deseaba la paz a Nabal, a su familia y a toda su casa. Es un ejemplo de cómo debemos comportarnos como cristianos. Esa actitud de yo digo lo que pienso y no importa y le pique a quien le pique, esa actitud no es cristiana. Esa actitud no muestra el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dada. Él deseaba que a Nabal le fuera bien. Y como cristianos debemos hablar también así, deseando ser de bendición para los demás, con respeto y con tacto también al hablar. Dice Colosenses 4, versículo 6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Cuando algo está amargo, a veces le pone un poco de sal, o algo está insípido o no va a gustar, le pones un poco de sal y está así sazonado con sal. Así deben ser nuestras palabras. No intentar ser duro y áspero porque yo soy así, sino hablar con gracia, sazonados con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Por supuesto, la verdad hay que decirlo, pero es importante decir la verdad en amor. Y eso lo vemos aquí en el mensaje de David. Era un mensaje de bendición, pero también un mensaje con una petición legítima. La petición que hacía David era legítima. Para entender un poco el contexto aquí, David y sus hombres eran 600 y estaban pues en tierra de nadie porque Saúl los quería coger. Estaban muchas veces en desiertos, yendo de un lado a otro en el pueblo de Israel y necesitaban hacer algo para sobrevivir, tenían que comer. Entonces, lo que hacían ellos es que cuando los pastores iban con sus rebaños, su trabajo era proteger a estos rebaños, proteger a los pastores. En ese tiempo los filisteos, los enemigos, venían y lo que querían era llevarse todos los ganados para llevárselos a su país y robar todo eso. Así que David se ocupaba de proteger estos rebaños, sean ganados de ovejas o de cabras o de bueyes o de vacas o lo que sea. Él se ocupaba de eso con su gente y servían como un muro, como protección para estos pastores, incluso de día y de noche. Hacían esto. Era un trabajo, un servicio que ellos hacían. Era un servicio, un favor importante y debía pagarse. Como si una empresa alquila un segurata, un guardia jurado para que proteja un lugar, hay que pagarle. De igual manera, en ese tiempo, cuando tenían estos ejércitos, estos soldados, para proteger al rebaño, pues había que pagarlo. Así que David espera, y cuando llega el tiempo de que esquilaban las ovejas, que ya había más productos, seguramente algunos corderos estaban ahí también que podían darse, cuando llega el tiempo que se podía, pues David envía para recibir el pago. Era en tiempo de abundancia, así que la petición era completamente legítima. Era simplemente, dame el sueldo por lo que he hecho. Esa era simplemente la petición.
Hemos visto un matrimonio difícil y un mensaje cordial. En tercer lugar, ahora vemos un marido insensato. Un marido insensato, versículo 10 al 13. Y aquí vemos cómo era el carácter de este hombre llamado Nabal, que significa, la palabra significa insensato. Porque Nabal escucha el mensaje de David y sus palabras son duras, durísimas, ásperas, ofensivas y pecaminosas. Palabras muy imprudentes, muy insensatas, porque con estas palabras se estaba acabando su propia tumba. Es como que se estaba acabando su propia tumba. Estaba hablando con el general de un ejército entero. Él no tenía hombres ahí para hacer nada. Y estaba hablando de esta manera a un general del ejército. Y vemos ahí un pecado en el versículo 10 de desprecio, porque dice, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. No lo dice como que no conociera a David, porque sabía que él era el hijo de Isaí y que estaba huyendo, sino que lo dice como para decir, David, tú eres un don nadie. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para decirme esto? No tienes derecho a pedirme nada. Desprecio total hacia David. No solamente David había sido un siervo de Saúl, el general del ejército, uno de los generales del ejército, el que venció contra Goliat, sino que David era el ungido de Dios. David era de su misma tribu, de la tribu de Judá, y lo desprecia de esa manera, diciendo, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para decirme esto? Y eso nos recuerda a la respuesta del pecador que no se quiere arrepentir. Una respuesta de desprecio a su Creador. El pecador diciendo, ¿quién eres tú, Dios, para decirme lo que tengo que hacer? Tú no me vas a decir a mí lo que yo hago con mi vida. Eso es lo que estaba diciendo aquí Nabal. Nos recuerda a Éxodo 5, las mismas palabras que dijo Faraón cuando Moisés le dijo, deja ir al pueblo. Dios dice, deja ir al pueblo para que mi pueblo me sirva. ¿Y qué dijo Faraón? Faraón dijo, ¿quién es Dios? ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? ¿Quién es Dios para decirme lo que tengo que hacer? Espero que eso no sea el pensamiento de tu corazón. ¿Quién es Dios? Es un pensamiento insensato. ¿Quién es Cristo para decirme que yo tengo que someterme a Él? No solamente había desprecio, sino que había rechazo, como vemos en el versículo 11. Después de despreciar a David, en vez de quizá consultar con sus siervos, porque David le había dicho, pregunta a tus criados, ni consulta con nadie. No quiere consejeros, los rechaza, los despacha con las manos vacías. Le dice, yo no voy a dar nada, todo es mío. Y puedes ver en el versículo 11 el egoísmo que había. He de tomar yo, ahora, mi pan, mi agua, no dice el pan que Dios me ha dado, no. Mi pan, mi agua y la carne que he preparado yo para mis esquiladores, todo es yo, mío, todo era suyo, pensaba él. No se daba cuenta que Dios es el que nos da todo lo que tenemos. Vemos que aquí no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Así es como el necio dice el necio en su corazón, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Todo es suyo. Era un pecado de desprecio y de rechazo, pero fue un pecado que también traería venganza. Ahora, David cuando oye esto le dice a sus hombres, coged la espada, que vamos. Coged vuestras espadas, que vamos. Ahora, la venganza de David no era la adecuada. Fue un arrebato de ira. Este pecado de Nabal, según la ley de Israel, aunque era digno de castigo por no pagar lo que tenía que pagar y por ofender de esa manera, no era digno de muerte. Y aún peor, lo que David quería hacer era matar a Nabal y a todos sus siervos. Querían hacer una masacre ahí, pensando quizá que los siervos no le habían dicho a Nabal lo que David había hecho. Y aquí vemos que aunque David es verdad que en muchas cosas nos apunta y nos señala hacia Cristo, en otras vemos que David era un pecador. David no era Cristo. David era alguien solamente que nos señalaba hacia Cristo, pero David no era el Mesías. David era un pecador como tú y como yo. Había sido capaz de perdonarle la vida al rey Saúl que tanto lo había querido matar. Y ahora don nadie le ofende y va a hacer esta masacre. Como muchas veces somos tan desequilibrados en nuestras decisiones. La venganza de David era arrebatada e injusta. Pero ¿sabes qué? Te aseguro que la venganza de Dios será justa y adecuada.
La venganza de Dios hacia el pecador será justa y adecuada. Y si tú estás aquí y sigues en tus pecados sin haberte arrepentido de tus pecados y haber venido a Cristo, te tienes que dar cuenta que con cada pecado, cada vez que rompemos la ley de Dios, y todos la hemos roto, cada vez que hacemos eso, hemos roto, quebrantado la ley de Dios y le hemos ofendido a Él. Y nuestro pecado está pidiendo que Dios venga con la venganza justa y adecuada hacia nosotros. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y por eso necesitas el Evangelio, las buenas noticias de que Cristo vivió y murió conforme a las Escrituras, de que Cristo murió por nuestros pecados, de que Cristo Jesús vino a buscar y a salvar a nosotros que nos habíamos perdido, de que Él tomó en sí mismo ese juicio, esa venganza que tú y yo merecíamos, la venganza de Dios, Él la tomó en sus hombros, Él la llevó en la cruz para que tú y yo no la tuviéramos que sufrir. Tú necesitas a Cristo hoy como tu abogado, el que te defiende, o un día lo tendrás como juez. La Biblia es clara, muy clara en cuanto a eso. Necesitas hoy a Cristo como Salvador, o un día Cristo será tu vengador, el que se vengue de parte de Dios por tus pecados en contra tuya. Vemos aquí un marido insolente e insensato. Pero en cuarto lugar, vemos una mujer intercesora. Una mujer intercesora. Porque un criado va rápido a contarle a Abigail lo que ha ocurrido y ella entonces prepara alimentos para obrar aquí, para salvar a su familia. Y entonces va a encontrarse con David y va a hablar con él. Y aquí llega la parte más importante del capítulo. El centro o el clímax de todo, lo que cambia todo el capítulo, es lo que hace Abigail aquí, este discurso que ella le habla a David. Y podemos ver, quizá podemos imaginarnos ahí cómo Abigail viene y viene hacia David, y mientras está hablando Abigail, ya el corazón de David se está ablandando. Se está dando cuenta de su error, está cambiando de opinión y no va a traer la venganza. Vemos ahí esta mujer que era Abigail. Ahora quizá nos podemos preguntar, ¿qué tipo de mujer era Abigail? Pues era una mujer de sabiduría. Y para eso tenemos que volver al versículo 3. Dice que aquella mujer era de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Una mujer de buen entendimiento. ¿Cuánto hace falta? Mujeres de buen entendimiento. Que tengan sentido común, sensatez, pero esto nos habla más que nada de sabiduría. Incluso David le dice después, bendito tu razonamiento. ¿Y de dónde viene la sabiduría verdadera? Porque sabiduría no es inteligencia, no es que puedas sacarte muchas carreras o que tengas un coeficiente intelectual altísimo. Sabiduría nos habla Dios, que es algo que viene de Dios. Es saber tomar la decisión correcta. Y eso viene de Dios. Cuando Dios salva un alma, cuando Dios da nueva vida, entonces Él da sabiduría. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y por eso vemos que Abigail era una mujer de Dios. Mira su discurso, que ella habla de el versículo 24 hasta el versículo 31. Y está llenísimo de referencias al Señor. Al Señor una y otra vez. Vive Jehová. Y habla del Señor, de Jehová y de Jehová tu Dios. Y lo nombra una y otra vez. Esta era una mujer de Dios. Dios estaba en su conversación, Dios estaba en sus pensamientos y estaba en su vida, una mujer de buen entendimiento. Y después el versículo 3 nos dice que también era una mujer de hermosa apariencia. Es curioso, aquí podríamos decir que la bella se había casado con la bestia, pero es importante notar el orden. Primero nos dice que era una mujer de buen entendimiento y después nos dice que era de hermosa apariencia, y tenemos que aprender algo ahí. El orden no está ahí por casualidad. ¿Cuál de estas cosas es nuestra prioridad? ¿Es nuestra prioridad más la hermosa apariencia o el buen entendimiento? ¿Pasamos más tiempo en preparar nuestra mente y nuestro corazón para vivir para Dios, para conocer la ley de Dios, o pasamos más tiempo para preparar nuestro cuerpo para nuestra apariencia? ¿Qué es lo que dedicamos más tiempo? Joven, ¿qué estás buscando en un futuro esposo o una futura esposa? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Estás buscando que sean de entendimiento, que conozcan a Dios, que conozcan su ley, que amen a Dios? ¿O estás buscando más la hermosa apariencia? Un buen físico, unos ojos bonitos, una cara preciosa o una figura agradable. ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Qué es lo que estás buscando?
El buen entendimiento está primero que la hermosa apariencia. Y vemos aquí principalmente Abigail era una mujer de sabiduría, y sabiduría que venía de Dios. Pero también era una mujer de servicio. Mira todas las veces que se llama sierva delante de David. Un montón de veces en ese discurso dice tu sierva, tu sierva, tu sierva. Era una mujer servicial y a David lo llama Señor. Y era un servicio rápido, porque esto no podía andarse con, bueno, vamos a ver, no. En el versículo 18 vemos que entonces, cuando Abigail escucha esto, entonces hace esto, y luego, yo seguiré luego, habla de directamente ayuda en esta situación. Incluso David, en el versículo 34, le dice, si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, me hubiera vengado. Era un servicio urgente, un servicio rápido. Hay muchas veces que decimos, no, yo quiero ayudar en esto, yo quiero servir en esto, pero esperamos y esperamos y esperamos, y al final no hacemos nada, no hacemos nada. El servicio a Dios requiere disponibilidad y ser presto, rápido en ayudar. Cuando una persona ve una necesidad, reacciona urgentemente. Esa es una persona servicial. Y este servicio era rápido, pero también abundante, porque ella prepara para todo lo que necesitaba David. No viene David con las manos vacías, sino viene con todo este regalo que le hacía, este pago también por su servicio, y el cristiano en su servicio a Dios. Debemos hacer lo mismo. No ser un árbol vacío de frutos, sino un árbol con frutos, el fruto del Espíritu en nuestra vida, fruto de buenas obras. Era una mujer de sabiduría, una mujer de servicio, pero lo más importante, una mujer de súplica. Y aquí entramos a lo que es su intercesión. ¿Y qué ejemplo es este de intercesión para cada uno de nosotros? El Hijo de Dios debe ser una persona de intercesión. Hablando de la mujer virtuosa, no solamente dice que la mujer que teme al Señor, esa será alabada, que no es la que van a la hermosura y van a la gracia, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada en cuanto a la mujer virtuosa. Pero también dice que en Proverbios 31, que la mujer virtuosa abre su boca con sabiduría, que la ley de clemencia está en su lengua y ella considera los caminos de su casa. Abigail aquí consideró los caminos de su casa, vio que la venganza venía sobre su casa y comenzó a suplicar, y comenzó a suplicar. ¿Y cuánto eso debe ser el ejemplo de cada uno de nosotros? Considerar los caminos de nuestra casa y comenzar a suplicar. Todos tenemos familiares que no conocen al Señor. Vemos aquí que Abigail intercede y lo primero que hace es sorprendente, porque intercede dispuesta a sufrir la culpa de los demás. Mira el versículo 24, cómo Abigail, versículo 23, se baja prontamente del asno, se postra sobre su rostro delante de David, se inclina a tierra. Nos recuerda eso que ve a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Eso hace aquí Abigail, viene a el ungido de Dios y se echa a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado. Pone sobre sí el pecado de su marido. Decimos, ¿por qué haces eso? ¿Tú no tienes la culpa? ¿Por qué dices que tú estás dispuesta a sufrir la culpa del pecado de otro? No hagas eso. Pero no es lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo sufrió la culpa de nuestros pecados, no eran suyos, eran nuestros. Y aquí Abigail lo que estaba haciendo era seguir los pasos de aquel que vendría, su Mesías, que sufriría la culpa de nuestros pecados. Eso es lo que dice Abigail aquí, sobre mí sea la culpa. ¿No es también lo que dijo Pablo? Y hay unas palabras de Pablo en Romanos que siempre que lo leo me dejan sin palabras. Cuando Pablo dice ahí en Romanos, dice que deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. ¿Qué quería decir? Pablo estaba diciendo, Señor, si mis hermanos pueden ser salvos, prefiero, que ellos sean salvos y que a mí me envíes al infierno, pero que ellos sean salvos. Ese era el amor de Pablo por sus hermanos. Señor, si yo tengo que ir al infierno para que ellos sean salvos, que sea así. Yo creo que eso es algo que, personalmente, yo no creo que pudiera decir sinceramente estas palabras ahora mismo. Estas palabras aquí de Abigail o Pablo, esa era la intercesión, decir, Señor, sobre mí sea el pecado. Señor, deseara yo mismo ser
anatema, incluso que esté en el infierno, pero que mis hermanos vayan, que mis hermanos en la carne, que los otros judíos vayan al cielo, decía Pablo. Esa era la intercesión. Lo que decía Pablo no era posible. Es Cristo el único sustituto y no nosotros. Pero estaba dispuesto a interceder hasta ese extremo. Menuda intercesión, y qué lejos estamos cada uno de nosotros en nuestra intercesión. También Abigail intercede sin minimizar el pecado. Ella no le dice a David, David, mira, que lo que hizo Nabal tampoco estaba tan mal, tampoco estaba tan mal, sí que es verdad que se excedió un poco. No, Abigail no minimiza el pecado. En el versículo 25 le dice, no haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es, él se llama Nabal y la insensatez está con él. Reconoce la insolencia y la insensatez del pecado de su marido, lo reconoce. No minimiza el pecado, pero también intercede con fe, Es curioso que en el versículo 26, al estar hablando Abigail en esta intercesión, ya antes de acabar su intercesión le dice, Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre. Ya sabía que le iba a escuchar, ella venía con fe delante del ungido de Dios, sabiendo que le iba a escuchar, y así deberían ser nuestra intercesión cuando venimos a pedir por nuestros familiares, amigos perdidos, sabiendo que Dios nos va a escuchar. Incluso esa fe incluye atrevimiento, porque luego le dice en el versículo 28, perdóname la ofensa, perdóname el atrevimiento, pero yo sé que me vas a escuchar. Intercedía con fe. Y también intercedía atribuyendo justicia al ungido de Dios. Le dice, mi Señor pelea las batallas de Jehová, mal no se ha hallado en ti en sus días. Yo sé que tú eres justo, yo sé que eres inocente, y cuando hablamos con Cristo tenemos que reconocer que Él es justo, que en Él no hay maldad ninguna, que Él vivió una vida perfecta haciendo bien en este mundo. Tenemos que reconocer eso. No venimos delante de alguien que sea como nosotros, venimos delante de alguien que es completamente justo. Así debe ser en nuestra intercesión. Y también intercede confiando en las promesas de Dios, porque Dios le había dado promesas a David y Abigail se las recuerda. Dice, Jehová hará casa estable a mi Señor. Dice eso en el versículo 28. De cierto hará casa estable. Y en el versículo 30 dice, cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel. Quizá David en alguna ocasión había dudado de estas promesas, pero viene Abigail a recordárselas. Viene Abigail a recordarle las promesas. Dios nunca duda de sus propias promesas, pero nosotros sí que debemos ir a decirle otra vez y a recordarle. No que Él se haya olvidado, sino a presentarle otra vez sus propias promesas. Coge las promesas de Dios en la Biblia y llévaselas a Él. Decirle, Señor, tú has prometido esto, cúmplelo, Señor. Tú has prometido que el que comenzó en mí la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tú has prometido que todos los que vienen a ti, tú no les echas fuera. Tú has prometido esto. Tú has prometido, Señor, que la casa de los justos será bendecida. Tú has prometido esto, has prometido lo otro. Cumple tus promesas. Eso es lo que estaba diciendo Abigail, diciéndole a Dios, Dios va a cumplir sus promesas. Como nosotros cuando le decimos al Señor, Señor, venga a tu reino. Dios ha prometido que su reino vendrá y nosotros lo que tenemos que hacer es presentarle a Dios sus mismas promesas. Vemos aquí en Abigail el corazón de una verdadera pacificadora. Porque los pacificadores verdaderos son los que buscan que el hombre esté en paz con Dios. Y nos dice el Sermón del Monte que serán bienaventurados los pacificadores porque serán llamados hijos de Dios. Esta intercesión de Abigail fue aceptada. Al final Dios utilizó a Abigail para apaciguar a David y no se vengó por él mismo, aceptó esta intercesión. Abigail se puso en medio, intercedió por su marido y su casa, entre su casa y entre el vengador. Ahí se puso Abigail en medio. ¿Y tú qué harás? ¿Te vas a poner en medio? ¿Vas a poner a interceder? Dios quiere que sus hijos sean intercesores, que se pongan en medio de los perdidos y en medio de Dios, que un día va a traer su juicio sobre aquellos que no le conocen, como Cristo hizo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Nosotros no podemos salvar a los perdidos,
pero sí podemos clamar e interceder por ellos. Hay un versículo en Ezequiel que creo que es muy adecuado para este pasaje. Dios dice ahí en Ezequiel 22:30, Dios está buscando y dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, una valla, y que se pusiese en la brecha delante de mí, que se pusiese en medio a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Busqué hombre que hiciera esto, y no lo hallé, dice Dios. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira. Nos vamos a poner a interceder, nos vamos a poner en serio como intercesores delante de Dios mientras estemos a tiempo, siguiendo esa larga estela de intercesores como Abraham, como Moisés, como Aarón, como Samuel, como la misma Abigail o como Pablo. Vamos a interceder por aquellos que no pueden orar por sí mismos. ¿Vemos el peligro como Abigail lo vio o no? O simplemente decimos, bueno, yo ya estoy a salvo, el Señor me salvó, bueno, a mí no me va a tocar, ya está, que los otros vengan, ¿no? Que Dios los salve si quiere, si es su soberana voluntad, Dios los va a salvar. No, Dios nos ha puesto a ti y a mí como intercesores por ellos. ¿Tan egoístas somos? Que no lo queremos quedar para nosotros mismos. Vengamos al Rey de Reyes, pongámonos en medio, como Abigail, y pidamos, intercedamos por nuestros familiares y amigos y conocidos perdidos. ¿Eres tú una Abigail que pide por su Nabal? Vemos aquí una mujer intercesora, pero vemos también después una muerte justa, una muerte justa. La mujer de Nabal le había librado de la muerte inminente, de la venganza de David, pero cuando vuelve allí a su casa, se encuentra a su marido como si nada. Se puede decir, lo decía el comentarista Matthew Henry, este hombre estaba 3 veces muerto. Vemos aquí, en esta última parte del capítulo, cómo estaba 3 veces muerto. Uno muerto en los placeres del pecado. Cuando llega ahí, ¿cómo lo encuentra Abigail? De fiesta, de borrachera. Pasándoselo en grande. ¡Ay, no importa todo esto! ¡Vamos a vivir la vida! Dice Proverbios que el hacer maldad es como una diversión para el insensato. Y la Biblia lo deja bien claro, que la borrachera es pecado y que aquel que la practica sin arrepentimiento no heredará el reino de Dios. Y aquí él estaba borracho, ebrio, en sus placeres, en su pecado. Primera Timoteo nos dice que el que se entrega a los placeres viviendo está muerto. El que se entrega a los placeres viviendo está muerto. Nabal estaba muerto espiritualmente, muerto en sus pecados, muerto en los placeres del pecado. Pero también después, cuando le habla a su mujer, vemos que se está muerto ante la reprensión del pecado. Al día siguiente Abigail le cuenta todo lo que ha pasado, y eso requiere valor. Le estaba diciendo que era pecador, le estaba diciendo que la venganza iba a venir contra él, le estaba diciendo todo esto, y eso requiere valor de ti y de mí, para que vayamos sí a nuestros familiares, y nos cuesta mucho a nuestros propios familiares o amigos decirles el peligro en el que se encuentran, pero es necesario, y si les amamos de verdad se lo diremos, y eso hizo Abigail. Qué rápido se le fue la supuesta alegría que tenía Nabal el día anterior, pero no hubo arrepentimiento. Dice ahí que desmayó su corazón, se quedó hecho una piedra. Su corazón duro se quedó hecho una piedra. Un hombre duro, con un corazón duro. Y al final se queda duro en su pecado. Su corazón no reacciona, estaba más duro que la piedra. Y aunque sí, se le fue la alegría supuesta, pero no hubo arrepentimiento. Y al final fue muerto por la paga de su pecado. David no mató a Nabal, no se vengó, pero Dios sí. Dios sí que se vengó. Dios le dio 10 días a Nabal, 10 días quizá para que se arrepintiera, pero no hubo arrepentimiento. Y el insensato murió. Dios ha dicho, mía es la venganza, dice el Señor. Quizá Dios te está dando tiempo a ti. Quizá te ha dado más de 10 días, quizá 10 meses, quizá 10 años, para que vengas a Él, para que dejes tu pecado. Pero tienes que saber, tienes que arrepentirte y dejar el pecado. Quizá hay mismo gente intercediendo por ti. Pero si no vienes a Cristo, tienes que saber una cosa bien clara. Tienes que saber que tu pecado te alcanzará. Tu pecado te alcanzará. Tu pecado te alcanzará. La vida de Nabal me recuerda en muchas cosas a aquel rico insensato del que Cristo contó una parábola.
Aquel rico insensato que tenía muchas cosas, muchos bienes y decía, alma mía, come, bebe, regocíjate, vamos a de fiesta, no pasa nada, no me importan los demás, todo lo quiero para mí. Y Dios le dice, necio, necio, insensato, o en nuestro lenguaje, tonto. Es la locura más grande que puedes hacer. Dice, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y qué has hecho? ¿Y qué has hecho? Esas son las palabras de Dios al pecador que no se arrepiente. Y este capítulo acaba con un matrimonio feliz. Se nos dice poco del funeral de Nabal, pero después se nos habla de una boda. Un tiempo más tarde, después de pasar un tiempo apropiado, David envía a preguntar a esta viuda Abigail si quiere casarse con él. David hizo las cosas adecuadamente, como deben ser hechas en este caso. David había reconocido que esta mujer había traído bendición. Cuando David le habla, dice, Dios es bendito el que ordena esto, tus palabras son benditas y tú misma eras bendita. Muchas mujeres han hecho el bien, pero tú superas a todas. David buscaba esa bendición de Dios que enriquece y que no añade tristeza con ella. Y David, al encontrar a Abigail, David, al encontrar y al tomar como esposa a Abigail, se puede decir que el que haya una esposa como Abigail halla el bien y alcanza la benevolencia del Señor. Y la respuesta de Abigail a la pedida de matrimonio de David me deja con la boca abierta por la humildad y la sumisión que demuestra. Muy distinto a lo que muchas veces vemos en nuestra sociedad. Ella dice, he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Aunque ella era una señora rica, ella estaba dispuesta a ir para tomar como marido al ungido de Dios y ser una ayuda idónea, ser una sierva incluso en su casa. Pero no deberíamos perdernos en la imagen aquí, porque es nuestro Rey y Esposo celestial, es Jesucristo, que manda a su mensajero también para tomarnos por su esposa. ¿Y cuál es nuestra respuesta a su pedida de matrimonio? Porque es lo que hace Jesús con el Evangelio, está pidiéndonos matrimonio, porque el cristiano es la esposa de Cristo. ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Es un orgullo? Uy, sí, claro, yo me merezco ser cristiano porque yo he hecho muchas cosas buenas, así que sí, acepto este evangelio, acepto esta propuesta porque yo soy lo suficientemente bueno para ser cristiano. No, nuestra respuesta debe ser tan humilde como la de Abigail. Y Abigail se metía en grandes riesgos al meterse en este matrimonio, porque de una vida cómoda pasaría a una vida como refugiada, fugitivo, incluso en el futuro sería secuestrada. Y así nosotros, al unirnos a Cristo, nos unimos también en su vituperio, en sus sufrimientos. Te pregunto, ¿podrías tú llamarte Abigail? Abigail significa la alegría de su Padre. ¿Eres tú la alegría de tu Padre celestial? ¿Eres tú el gozo de tu Padre celestial? Si decimos que estamos viviendo en Cristo, deberíamos ser así, el gozo de nuestro Padre celestial. El insensato solo es un dolor y tristeza para sus padres. Dice Proverbios que el padre del necio no se alegrará, pero el Padre celestial de aquellos que tienen a Cristo se alegra grandemente cuando seguimos el ejemplo de esta intercesora como Abigail, que vino delante del rey a interceder por su casa. Sigamos este ejemplo.